Hola polluelos, hoy vamos a ver la última clase de histología de nutrición, que es histología de hígado y vías biliares y que a su vez es la última clase de histología de todo el año, de histología y embriología. Vamos a ver un PowerPoint que les preparé sobre este tema. Vamos a ver las glándulas anexas, concretamente vamos a ver la histología del hígado y de las vías biliares, gentileza del Instituto Tejedor. Hígado y vías biliares, que es el último tema que nos queda de histología. Muy bien, vamos a hablar de las generalidades del hígado en primera instancia. El hígado es la masa de tejido glandular más grande del organismo y el órgano interno más voluminoso. Tiene un peso aproximado de 1,5 kg, que corresponde más o menos al 2,5% del peso corporal de un adulto. Se localiza en el cuadrante superior derecho y en parte del cuadrante superior izquierdo de la cavidad abdominal, protegido por la parrilla costal. Está encerrado en una cápsula de tejido conjuntivo, que es la cápsula de Gleason, una cubierta serosa, que es el peritoneo visceral que rodea la cápsula, excepto donde el hígado se adhiere directamente al diafragma o a los otros órganos. Bien. ¿Cómo se origina? ¿Cuál es el desarrollo embriológico? Con esto también vamos a terminar la parte de embriología. El primordio hepático aparece a mitad de la cuarta semana como una evaginación del epitelio endodérmico en el extremo distal del intestino anterior. Esta evaginación, que se llama divertículo hepático o yema hepática, está integrada por células de proliferación rápida que penetran al septum transverso o tabique transverso, que es una placa de mesodermo que está ubicada entre la cavidad pericárdica y el pedículo del saco vitelino. Recuerden que el divertículo hepático o yema hepática estaba integrado con el que origina la cabeza del páncreas, y se llama en realidad brote hepatopancreático ventral. Esto lo vimos con páncreas. Bueno, entonces nosotros tenemos que, si este es el intestino primitivo, ¿sí? Faríngeo, anterior, medio, y después tenemos el intestino posterior. Bueno, acá en el límite entre el intestino anterior y el intestino medio surge la yema hepática, que en realidad es el brote hepatopancreático ventral. Bueno, este es el tabique transverso o septum transverso, un tabique mesodérmico que separa la primitiva cavidad torácica de la primitiva cavidad abdominal. Bueno, se introduce el brote o yema hepática en el tabique transverso, se va a ramificar generando las estructuras epiteliales, digamos, del hígado, los hepatocitos, etcétera, que son de origen endodérmico, mientras que como está introducido en el septum transverso, las estructuras conectivas, la zona de Kupfer, etcétera, la cápsula, derivan del mesodermo del septum transverso. Los hepatocitos, el epitelio de las vías biliares, derivan del endodermo del intestino anterior del brote hepatopancreático ventral, lo que les acabo de decir. Mientras que las células hematopoyéticas, las células de Kupfer, las células del tejido conectivo, derivan del mesodermo del septum transverso. Vamos a ver cómo se forman los ligamentos. Cuando las células del hígado han invadido todo el septum transverso de modo tal que el órgano sobresale en dirección caudal hacia la cavidad abdominal, el mesodermo del tabique transverso, que se ubica entre el hígado y el intestino anterior, forma el omento menor. Y el que se ubica entre el hígado y la pared abdominal, el ligamento falciforme. Juntos, el omento menor y el ligamento falciforme son conocidos como mesenterio ventral y tienen contigüidad con el mesenterio dorsal. O sea que esto es así. Yo tengo el hígado que se está originando acá, hay toda una placa de mesodermo, que es el septum transverso, que lo incluye. Una vez originado, fíjense, toda esta parte forma el ligamento falciforme, toda esta parte forma el omento menor. Acá está el tubo, ¿no? El tubo a nivel del estómago, lo que sería el intestino primitivo y el intestino anterior. De la cara anterior del estómago hasta la cara anterior del cuerpo, esto se llama mesenterio ventral, o mesogastrio ventral también se lo llama, y tiene el omento menor en la parte posterior del hígado y el falciforme en la parte anterior. Si yo continúo el mesenterio ventral, atravieso el estómago, encuentro el mesogastrio dorsal. ¿Estamos? O sea que el mesenterio ventral o mesogastrio ventral tiene continuidad con el mesogastrio dorsal. Y está interrumpido por el hígado, que lo divide en el omento menor y el ligamento falciforme. Función hematopoyética. En la 10ª semana de desarrollo, el peso del hígado se aproxima al 10% del peso corporal total. Recuerden que un adulto representa el 2,5%. Si bien esto podría atribuirse en gran parte al número de sinusoides, otro factor importante es la función hematopoyética. Grandes grupos de células en proliferación que producen glóbulos rojos y glóbulos blancos se alojan entre las células hepáticas y las paredes de los vasos sanguíneos,
Y esta actividad disminuye de manera gradual durante los últimos 2 meses de vida intrauterina y solo se conservan islotes hematopoyéticos pequeños al momento de nacer. El peso del hígado corresponde entonces a solo al 5% del peso corporal total y después se reduce al 2,5%. Bueno, esta importante función hematopoyética del hígado durante el periodo embrionario es lo que empuja las asas intestinales hacia el cordón umbilical y formaba la hernia umbilical fisiológica que vimos con la embriología del tubo. Con respecto a la función biliar, otra función importante del hígado, además de la hematopoyética, es la secreción de bilis. Se inicia más o menos en la semana 12 de gestación, que es cuando las células hepáticas comienzan a formar bilis. Al mismo tiempo, y puesto que ya se desarrollaron la vesícula biliar y el conducto cístico, y este último se unió al hepático para integrar el colédoco, la bilis puede ingresar en el tubo digestivo. Como consecuencia, el contenido del tubo digestivo adquiere una coloración verde oscuro, porque la bilis da el color a la materia fecal. Inicialmente, la materia fecal, el meconio del recién nacido, tiene un color verde oscuro negruzco. Después adquiere el color pardo habitual de la materia fecal. Al revés, primero, digamos, la materia fecal del lactante, cuando empieza a amamantarse, pasa de ese color verde oscuro del meconio a un color muy clarito, del lactante exclusivo, y después la materia fecal empieza a adquirir el color que tenemos en el adulto a medida que se van incorporando otros alimentos. Pero bueno, el principal factor que le proporciona color a la materia fecal es la bilis, y esta comienza a formarse a partir de la semana 12. Bueno, ahora vamos a la morfología del hígado. El hígado tiene lóbulos, eso lo vieron en anatomía en la clase de segmentación hepática. La cápsula de Gleason emite tabiques que dividen a cada lóbulo en lobulillos de forma hexagonal que se llaman lobulillos clásicos o lobulillos morfológicos. En el centro de cada uno de estos lobulillos hay una vena, que es la vena centrolobulillar, y en la periferia están los espacios porta de Kiernan, espacios vasculares que se denominan espacios porta de Kiernan. Entonces, tengo el hígado que tiene lóbulos, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, el ligamento el redondo, en este caso la vena cava superior, la vena cava inferior, digo, con un segmento suprahepático y un segmento infrahepático, la vesícula biliar en la cara inferior. Si lo vemos de la cara inferior, tengo acá la vesícula biliar, acá tengo la rama infrahepática de la vena cava inferior, ¿sí? Acá se ve parte del ligamento redondo. Bueno, y si yo corto el hígado, al cortar el hígado voy a ver esto. Estos son los lobulillos hexagonales clásicos, o lobulillos morfológicos, o lobulillos endócrinos. Tienen una vena en el centro, que es la vena centrolobulillar, y los espacios porta en la periferia, espacios porta de Kiernan, donde se encuentran las tríadas portales o tríadas de Gleason. En el medio, el parénquima hepático está formado por láminas de hepatocitos separadas por capilares sinusoides. Bueno, esos son los lobulillos clásicos. Pero en realidad hay 3 tipos de lobulillos hepáticos. Estos 3 tipos son el clásico, el portal y el acino hepático de Rappaport o lobulillo metabólico. Tenemos, este es el clásico, ¿sí? El que es hexagonal, que está delimitado por tabiques, que en el centro tiene la vena centrolobulillar y en la periferia, en la confluencia de 3 tabiques, un tabique, otro tabique, otro tabique, tengo el espacio porta de Kiernan. Bien, si yo uno imaginariamente 3 venas centrolobulillares, obtengo un lobulillo de forma triangular, que es el lobulillo portal, que acá al revés, en el centro hay un espacio porta y en la periferia están las venas centrolobulillares. Ahora, si yo también imaginariamente uno 2 venas centrolobulillares y 2 espacios porta, tengo un lobulillo de forma romboidal, que es el acino hepático, que contiene o que se divide en 3 áreas, la zona 1, la zona 2 y la zona 3, según el nivel de oxigenación de los hepatocitos. Este sería el acino hepático, pues lo vamos a volver a ver. Entonces, 3 lobulillos, el clásico, el portal y el acino hepático. Comparación. Al clásico se lo llama también lobulillo morfológico, porque está delimitado por tabiques, y endócrino porque en su centro tiene una vena. Al portal se lo llama funcional, te lo tenés que imaginar, y se lo llama exócrino porque en su centro tiene el espacio porta que contiene al conducto biliar, una rama del conducto biliar que termina en el duodeno. Y al acino también se lo suele llamar metabólico porque se establece teniendo en cuenta los niveles progresivos de oxigenación de los hepatocitos, o lobulillo o acino de Rappaport. La forma, el clásico es hexagonal,
el portal es triangular, el acino es romboidal. La vena centrolobulillar en el clásico está en el centro, en el portal está en la periferia y en el acino también. El espacio porta de Kiernan en el clásico está en la periferia, en el portal es central y en el acino es periférico. La circulación sanguínea en el clásico va de la periferia al centro, es centrípeta, porque va hacia la vena centrolobulillar que está en el centro. En el portal es centrífuga porque la vena centrolobulillar está en la periferia, y en el acino es centrífuga porque también la vena centrolobulillar está en la periferia. La biliar, en el clásico es centrífuga, va del centro a la periferia porque el espacio porta está en la periferia, en el portal es centrípeta porque el espacio porta está en el centro, y en el acino es centrífuga porque el espacio porta está en la periferia. Bueno, entonces, vamos al clásico. El lobulillo clásico está compuesto por pilas de cordones anastomosadas de hepatocitos, las trabéculas de Remack, como se lo llaman, de una sola célula de espesor, separadas por el sistema interconectado de sinusoides que irriga las células con una mezcla de sangre portal, venosa y arterial. Cada lobulillo mide entre 2 milímetros por 0,7 milímetros. En el centro del lobulillo se encuentra una vena relativamente grande, la vénula hepática terminal o vena centrolobulillar, en la cual desembocan los sinusoides. Y los cordones de hepatocitos adoptan una disposición radial desde la vena central hasta la periferia del lobulillo, como lo hacen los sinusoides. Estos hepatocitos forman las láminas hepatocíticas o trabéculas de Remack. En los ángulos del hexágono se encuentran las áreas o espacios portales o de Kiernan. El esquema del lobulillo, vos tenés, era hexagonal, en el centro tenés la vena centrolobulillar, en la periferia los espacios portas que tienen la tríada de Gleason formada por una rama de la vena hepática, una rama de la arteria hepática y una rama del conducto biliar. Después, desde el centro a la periferia están las láminas de hepatocitos que están separadas por capilares que son los capilares sinusoides. De un lado tienen el capilar sinusoide y del otro lado el capilar biliar. El hepatocito tiene dos polos, un polo endocrino que da hacia el capilar sinusoide y un polo exócrino que da hacia el canalículo biliar que drena en el conducto biliar, una rama del conducto biliar. Entonces, este es un esquema del lobulillo clásico. Vamos al lobulillo portal. La función exócrina principal del hígado es la secreción de bilis. Por lo tanto, el eje morfológico del lobulillo portal es el conducto biliar interlobulillar de la tríada portal del lobulillo clásico. Los bordes externos del lobulillo portal son líneas imaginarias, trazadas entre las tres venas centrales que se encuentran más cercanas a la tríada portal. Estas líneas definen un bloque de tejido más o menos triangular que incluye esas porciones de los tres lobulillos clásicos que secretan la bilis que drena en su conducto biliar axial. Este concepto, que obviamente es un concepto funcional, permite una descripción de la estructura del parénquima hepático que es compatible con la de las otras glándulas exócrinas, como si fuese una glándula exócrina más. Entonces, ¿cómo sería el lobulillo portal? Yo tengo, suponete, tres lobulillos clásicos, que tienen la vena centrolobulillar en el centro y los espacios porta en la periferia. Si yo uno tres venas centrolobulillares imaginariamente, tengo un espacio triangular que es el lobulillo portal, en cuyo centro está un espacio portal, un espacio de Kiernan, que tiene una rama del conducto hepático, una rama de la arteria hepática, una rama del conducto biliar, una rama de la arteria hepática y una rama de la vena porta, lo que se conoce como la tríada de Gleason. La bilis se produce y drena hacia este conducto. Por eso, como el conducto está en el centro del lobulillo y este conducto después termina en el duodeno, decimos que es un lobulillo exócrino, se lo considera exócrino, porque se vierte la bilis hacia el exterior. Bueno, ¿y por qué decíamos que es homólogo al de una glándula? Porque entonces acá estarían los adenómeros glandulares, los que producen la secreción, y los conductos drenarían hasta un conducto principal que después, a través de una serie de ramificaciones, terminaría drenando la secreción en el aparato digestivo, como cualquier glándula. Bueno, este es el lobulillo portal. Con respecto al acino hepático, tiene forma romboidal, y es la unidad funcional más pequeña del parénquima hepático. Tiene un eje menor y un eje mayor. El eje menor está definido por las ramas terminales de la tríada portal, que siguen el límite entre dos lobulillos clásicos, mientras que el eje mayor es una línea trazada entre las dos venas centrales más cercanas al eje menor. El acino se divide en tres zonas según el nivel de oxigenación de los hepatocitos, que es un concepto metabólico. Bueno, ahí lo tenemos. Decíamos que estos son dos lobulillos clásicos, vena centrolobulillar, espacios porta en la periferia. Si yo uno
2 venas centrolobuliares y 2 espacios porta, este lobulillo tiene forma romboidal, se llama sino hepático. Tiene un eje menor, que es, digamos, está formado por el tabique entre 2 espacios porta, y un eje mayor, que está formado por la distancia entre las 2 venas centrolobuliares. Y 3 áreas, zona 1, 2 y 3, según el nivel de oxigenación de hepatocitos. El área 1, que es la más próxima a las arterias, tiene mayor oxigenación. El área 3, que es la más próxima a la vena, tiene menor oxigenación. El área 2 tiene una oxigenación intermedia. Entonces, las zonas del hepatocito, del acino, perdón. Los hepatocitos en cada sino hepático se describen dispuestos en 3 zonas elípticas concéntricas que rodean el eje menor. La zona 1 es la más cercana al eje menor y a la irrigación proveniente de las ramas penetrantes de la vena porta y de la arteria hepática. Esta zona corresponde a la periferia de los lobulillos clásicos y es la mejor oxigenada. La zona 3 es la más lejana al eje menor y la más cercana a la vena central. Esta zona corresponde al centro del lobulillo clásico que rodea la vena hepática central y es la zona peor oxigenada. Y la zona 2 se encuentra entre las zonas 1 y 3, pero no presenta límites nítidos y tendría una oxigenación intermedia. Bueno, ¿cómo se ven los lobulillos hepáticos salmón? Miren, esto es un diagrama, una foto de un lobulillo hepático de cerdo, donde se ven los tabiques bien gruesos, bien delimitados. Este es un lobulillo hepático humano, donde los tabiques no se ven tan delimitados, te lo tenés medio que imaginar, uniendo con línea de punto, como cuando unimos estrellas para formar una constelación imaginaria en el cielo. Bueno, yo tengo acá un espacio porta, acá otro espacio porta, acá otro espacio porta, acá otro, y entonces yo me los uno imaginariamente y describo un lobulillo que tiene en su centro la vena centrolobulillar, que tiene una forma aproximadamente hexagonal, pero es casi imaginario. En cambio, en otras especies está muy bien delimitado porque los tabiques son más gruesos que en el humano. Y todo esto que se ve acá, de color rojizo, son los hepatocitos. Y los espacios claros entre los hepatocitos son los capilares sinusoides. Bueno, espacios de importancia, son 3. El espacio de Disset es el espacio perisinusoidal. Este se encuentra entre los capilares sinusoides y la lámina de hepatocitos y contiene un tipo de célula que es la célula de Ito, o célula estrellada, o lipocito, que tiene que ver con el almacenamiento de vitamina A, con el metabolismo de los lípidos. El espacio de Moll es el espacio periportal. Está ubicado entre los espacios portales del borde del lobulillo y los hepatocitos. Este contiene conductos biliares intrahepáticos. El espacio de Kiernan, que se encuentra en el vértice del lobulillo, contiene la tríada de Gleason. Bueno, esta tríada de Gleason está ubicada en el espacio porta y está constituida por una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta y una rama del conducto biliar. Además, en el espacio porta encontramos vasos linfáticos. Esquema de la tríada, acá tenemos una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática, fíjense que la sangre de la arteria hepática, que es sangre nutricia, y la sangre de la vena porta, que es sangre funcional, confluyen hacia el capilar sinusoide. En el capilar sinusoide se mezcla la sangre arterial y la sangre venosa, o la sangre nutricia y la sangre funcional. Bueno, acá tengo también el conducto biliar, la rama del conducto biliar. Se forma las paredes de los hepatocitos estos son los hepatocitos, de las trabéculas o láminas hepatocíticas, y este es el canalículo biliar, donde se forma la bilis que drena hasta el conducto biliar. La rama del conducto biliar, la rama de la arteria hepática, de la vena porta y la rama de la arteria hepática forman este conjunto de 3 conductos que se denomina tríada portal o tríada de Gleason. Acá lo vemos al modo. El conducto biliar se reconoce porque tiene pared más gruesa que el de las arterias, porque el epitelio es simple cúbico, a diferencia del endotelio de las arterias y de las venas, que es simple plano. Después tengo los espacios vasculares de mayor tamaño, son la rama de la arteria hepática y la rama de la vena porta, que se ve más chiquita la arteria hepática y de pared un poco más gruesa que la vena porta, que se ve más grande. Y después encontramos espacios irregulares, que son los capilares linfáticos. Entonces, todo esto es el espacio porta. Tiene rama de la vena porta, rama de la arteria hepática, rama del conducto biliar y capilares linfáticos. A excepción de los capilares linfáticos, la rama de la vena porta, la rama de la arteria hepática y la rama del conducto biliar constituyen la tríada de Gleason o tríada portal. Bueno,
Entonces, vamos a la organización estructural del hígado. El hígado, como todo órgano, tiene un estroma y un parénquima. El parénquima consiste en cordones de hepatocitos bien organizados, que son las trabéculas de Remak con láminas hepatocíticas, que en el adulto normalmente tiene una sola célula de espesor y están separadas por los capilares sinusoides, pero en los niños de hasta 6 años de edad, los hepatocitos se disponen en cordones de 2 células de espesor. Eso es el parénquima. Mientras que el estroma se continúa con la cápsula fibrosa de Gleason, los vasos sanguíneos, los nervios, los vasos linfáticos, los conductos biliares, transcurren dentro del estroma de tejido conjuntivo. Alrededor de las láminas del estroma, que es rico en fibras reticulares argirófilas, fibras reticulares que se tiñen con sales de plata, facilita la disposición estructural de los hepatocitos. O sea, las fibras reticulares, los hepatocitos se orientan en trabéculas o láminas hepatocíticas gracias a las fibras reticulares. Bueno, entonces, acá tenemos el parénquima hepático que está constituido por los hepatocitos, que son células poligonales. Después vamos a ver sus características. Acá tengo un capilar sinusoide, acá vemos la sangre, ¿no? los glóbulos rojos. El capilar sinusoide tiene paredes propias y está revestido por 2 tipos de células, que son las células endoteliales del capilar, es un capilar fenestrado, tiene poros, y después estas células, que son macrófagos, que llaman célula de Kupfer, ¿sí? Que pertenece al sistema monocítico macrofágico. Entonces, macrófago de Kupfer y célula endotelial forman la pared del capilar, que es el capilar sinusoide, que además tiene poros porque es fenestrado. Entre el capilar sinusoide y la lámina hepatocito hay un espacio. Este espacio es el espacio perisinusoidal de Dissé. Acá hay fibras reticulares que facilitan la disposición de los hepatocitos en hileras. El espacio tiene esta célula que almacena vacuolas de grasa, que es la célula de Ito, ¿sí? O lipocito. Y entre los hepatocitos se encuentran espacios, que son los canalículos biliares, que no tienen paredes propias, sino que están representadas por los propios hepatocitos. Bien, entonces, estuvimos mencionando bilis, sangre nutricia, sangre funcional, linfa. Esto corresponde a las circulaciones hepáticas. El hígado presenta 2 tipos de circulaciones sanguíneas, de tipo nutricio y de tipo funcional, una circulación linfática y una circulación biliar. Bueno, con respecto a la circulación sanguínea funcional, el hígado es único entre los órganos del cuerpo, ya que recibe su irrigación principal, más o menos el 75% de la sangre que llega al hígado, de una vena, que es la vena porta hepática, que transporta sangre venosa con poca concentración de oxígeno. Esta sangre llega al hígado con la vena porta hepática y proviene del tubo digestivo y de los principales órganos abdominales como el páncreas y el vaso. La función de esta circulación es aportar los nutrientes absorbidos en el intestino para que el hígado, que es, digamos, el primer sitio o centro metabólico que lo va a recibir, los pueda captar y metabolizar. La vena porta trae sangre con nutrientes absorbidos en el intestino, drena en una rama portal, en el capilar sinusoide y en la vena centrolobular. La circulación sanguínea nutricia está representada por la arteria hepática. Es una rama del tronco celíaco y transporta sangre oxigenada al hígado y aporta más o menos el 25% restante de su irrigación. Del 100% de la sangre que llega al hígado, 75% aportada por la vena porta y 25% por la arteria hepática. Esta origina una rama portal que drena en el capilar sinusoide y después en la vena centrolobular. Es decir, que a nivel del capilar sinusoide la sangre nutricia y la funcional se mezclan, y esto te lo pongo con un concepto importante. Bueno, acá tenemos un esquema. Yo tengo una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta, que están en el espacio portal, ¿no? Estas drenan hacia un capilar sinusoide donde se mezclan. Del capilar sinusoide van a la vena centrolobular y de ahí van a ir a vena sublobular, y de la vena sublobular terminará con el sistema venoso que abandonará el hígado a través de las venas subhepáticas. Entonces, resumen de la circulación nutricia. Yo tengo de la circulación sanguínea. La vena porta, que aporta sangre funcional, que es carboxigenada, te la represento en azul, y la arteria hepática, que trae sangre oxigenada y te la represento en rojo. 75% de la irrigación, 25% de la irrigación. Ambas dan ramas portales, que forman parte de la tríada de Gleason, y la sangre confluye hacia el capilar sinusoide donde se mezcla. Para representar esto,
Hice las flechitas que siguen a partir de acá, el color violeta, como si mezclara rojo con azul. No es que ese es el color de la sangre, obviamente, ¿no? Bueno, del capilar sinusoide, la sangre drena en la vena centrolobulillar, de la vena centrolobulillar en la vena sublobulillar, de la vena sublobulillar en la vena suprahepática, y de la vena suprahepática en la vena cava inferior, a través de la cual llega al corazón derecho, digamos, a la aurícula derecha, pasará al ventrículo derecho, y de ahí, a través de la arteria pulmonar, irá al pulmón. Bueno, esta es la circulación sanguínea del hígado, representada por una circulación funcional y una circulación nutricia. Vamos a hablar un poquito del capilar sinusoide. Es el sitio donde se mezclan las circulaciones funcional y nutricia del hígado. El endotelio sinusoidal es discontinuo. Tiene una membrana basal discontinua, una lámina basal que falta en muchos sitios. La discontinuidad del endotelio es obvia por dos razones, porque hay fenestraciones o poros grandes que no tienen diafragma entre las células endoteliales, y que hay también brechas amplias entre las células endoteliales contiguas. Los sinusoides hepáticos difieren de otros sinusoides porque tienen un segundo tipo celular, que es el llamado macrófago sinusoidal estrellado o célula de Kupfer, que es un componente habitual del revestimiento del vaso. Las células de Kupfer pertenecen al sistema monocítico macrofágico o fagocítico mononuclear, que anteriormente se llamaba sistema retículo endotelial. Vamos a la circulación linfática. La linfa hepática se origina en el espacio perisinusoidal o espacio Elce. El plasma que persiste en el espacio perisinusoidal drena en el tejido conjuntivo periportal, donde se describe un intersticio pequeño que es el espacio periportal o espacio de Moll, entre el estroma del espacio portal y los hepatocitos más periféricos. Desde este sitio de recolección, el líquido entra en los capilares linfáticos que transcurren con los otros componentes de la tríada portal en el espacio portal de Kiernan. Nosotros veíamos que el espacio porta, además de la tríada de Gleason, tenía vasos linfáticos. Bueno, son estos, los que pertenecen a la circulación linfática. Vamos a representar la linfa en amarillo, y esta circulación linfática comienza en el espacio de Elce. De ahí pasa al espacio de Moll, y de ahí pasa al espacio de Kiernan, donde se encuentran las ramas, digamos, vasos linfáticos, que no pertenecen a la tríada de Gleason. Del espacio de Kiernan van haciendo convergencia en vasos linfáticos intrahepáticos, y de ahí formarán vasos, o saldrán del hígado por vasos linfáticos extrahepáticos, que van a drenar en el conducto torácico. El conducto torácico lo llevará al tórax, y esta linfa se termina mezclando o vertiendo en la circulación general en el confluente yúgulo subclavio del tórax. Vamos a la biliar. La bilis es producida por los hepatocitos. Se vierte hacia el canalículo biliar, que está rodeado por los hepatocitos, y ahí se vierte hacia los conductos de Hennig, que están revestidos en parte por hepatocitos y en parte por una célula llamada colangiocito, y después se vierte hacia el conducto biliar intralobulillar, que está totalmente revestido por colangiocitos, está generalmente en el conducto de Moll, en el espacio de Moll, y de ahí se vierte hacia el conducto biliar extralobulillar, que está en el espacio portal y obviamente también está totalmente revestido por los colangiocitos. Finalmente se vierte hacia las vías biliares extrahepáticas. Vamos a las intrahepáticas. Vamos a representar la bilis de color verde. El hepatocito genera la bilis y la vierte hacia el canalículo biliar. El canalículo biliar va a hacer convergencia hacia el conductilio de Hennig, el conductilio de Hennig hacia los conductos biliares intralobulillares, de los conductos biliares hacia los intralobulillares hacia los conductos biliares extralobulillares, y de ahí va hacia las vías biliares extrahepáticas. Con respecto a las vías biliares extrahepáticas, los conductos interlobulares se unen para formar los conductos hepáticos derecho e izquierdo, los que a su vez se unen para formar el conducto hepático común a la altura del hígado. En algunas personas, cerca del cuello vesicular de la vesícula, se hallan los conductos de Luschka. Estos conductos se conectan con el conducto cístico y no con la luz de la vesícula biliar, pero es un conducto de hallazgo inconstante, no todas las personas lo tienen. El conducto cístico conecta el conducto hepático común con la vesícula biliar y transporta bilis desde la vesícula y hacia ella. Y cuando el conducto cístico se une con el conducto hepático común, el conducto fusionado se llama conducto colédoco o conducto biliar común y se extiende hacia la pared del duodeno para terminar en la ampolla de Vater. Un engrosamiento de la capa muscular de la ampolla constituye el esfínter de Oddi, que rodea los orificios del colédoco y del conducto pancreático y actúa como una válvula para regular el flujo biliar y el flujo pancreático. Bueno, entonces las vías biliares extrahepáticas tengo los conductos hepáticos izquierdo y derecho,
que se reúnen para formar el conducto hepático común, que a través del conducto cístico llevará la bilis a la vesícula biliar, la cual volverá por el conducto cístico hacia el coledo. El coledoco termina en la ampolla de Vater, en el duodeno, y este es un esquema de las vías biliares extrahepáticas. Bueno, vamos a hablar un poquito de la vesícula biliar. Es un saco distendible con forma de pera que en los seres humanos contiene un volumen de más o menos 50 mililitros de bilis. Está adherida a la superficie visceral del hígado y es un derivado secundario del intestino embrionario porque se origina como una evaginación del conducto biliar primitivo que comunica el hígado con el intestino en desarrollo. O sea, se origina como un segundo brote del brote hepatopancreático ventral. Con respecto a su constitución, tiene una pared constituida por 3 túnicas, una mucosa, una muscular y una externa. La mucosa de la vesícula biliar vacía o con llenado parcial tiene muchos pliegues profundos. La superficie de la mucosa está revestida por un epitelio cilíndrico simple que asienta sobre una lámina propia muy vascularizada y con glándulas mucosas. La muscular tiene músculo liso, enlaces aleatorios, y los divertículos profundos de la mucosa se introducen en la muscular y forman los llamados senos de Rokitansky-Aschoff. La túnica externa está constituida por una adventicia en la parte adherida y por una serosa en la parte libre. Entonces ahí la veríamos al mo. Esta es la mucosa, con un epitelio y un corion. El epitelio es un epitelio cilíndrico simple, el corion tiene glándulas, glándulas mucoserosas, y emite pliegues profundos. Estos pliegues se meten hacia la muscular, estos, al corte, son los pliegues de Rokitansky-Aschoff. Es bastante característico de la vesícula biliar. Y esta es la muscular, es músculo liso que se encuentra, digamos, en haces bastante irregulares. Es difícil, como en el resto del tubo digestivo, encontrar una capa celular interna, longitudinal externa, etc. Están entremezclados. Bueno, finalmente vamos a hablar de la célula parenquimatosa del hígado, que es el hepatocito. El hepatocito es una célula fascinante porque, a ver, se dice que es como un gran laboratorio para el cuerpo, porque tiene más de 500 funciones, que se pueden analizar, por ejemplo, cuando uno analiza el metabolismo, uno ve que ahí ocurre la gluconeogénesis, la glucogenogénesis, la glucogenolisis, la cetogénesis. Hay un montón de vías particulares que ocurren en el ciclo de la urea, ocurren en el hepatocito y no ocurren en otras células del cuerpo. Tiene muchísimas funciones. Con respecto a su forma y tamaño, son células poligonales grandes, que miden entre 20 y 30 micras. Con respecto a su número, constituye alrededor del 80% de la población celular del hígado. El resto está constituido por las células de Kupfer, las células de Ito y otras células. Tiene una vida media de 5 meses. Recuerden que cuando analizamos ciclo celular lo consideramos una célula estable, que habitualmente no se dividen, y tiene una vida media larga, pero pueden dividirse y pueden regenerarse si el hígado sufre una injuria o lesión. Es decir, por ejemplo, tras una hepatitis. Ahí tienen potencial regenerativo, pero normalmente no se dividen. Ambos tienen un núcleo que es grande y esferoidal, ocupa el centro de la célula. Muchas células del hígado del adulto son binucleadas. La mayor parte de los hepatocitos del adulto son tetraploides, esto es raro, o sea que contiene el doble de la cantidad de ADN normal. En cada núcleo hay 2 o más nucleolos bien desarrollados. Y con respecto al citoplasma, es en general acidófilo. Ahora, los componentes citoplásmicos específicos, los peroxisomas, etc., se pueden identificar por técnicas comunes y también con especiales de tinción. Por ejemplo, al MET, ¿vos qué ves? Vos ves el retículo endoplásmico rugoso y ribosomas libres, muy desarrollado. Esto corresponde a las regiones basófilas al Mo. Lo que al Mo se tiñe con un sector que se llama ergastoplasma, del citoplasma, que se tiñe con hematoxilina. Si bien generalmente es acidófilo, tiene regiones basófilas. Esas regiones basófilas, cuando lo pones al MET, ves que corresponden al RER y a ribosomas libres. Tiene muchas mitocondrias. Al Mo se ven con colorantes vitales como el verde Jano B, y con histoquímica enzimática se pueden detectar entre 800 y 1000 mitocondrias por célula. Como tiene tantas funciones, necesita mucha energía, entonces tiene muchas mitocondrias. También tiene un REL desarrollado, un retículo endoplásmico liso desarrollado, y múltiples complejos de Golgi pequeños en cada célula que se ven en condiciones específicas al Mo. El REL está muy desarrollado porque una de las funciones del hígado es la detoxificación, la eliminación de sustancias tóxicas metabolizándolas, y para realizarlo, el REL contiene enzimas específicas. Después tiene muchos peroxisomas que se detectan con técnicas inmunohistoquímicas, tienen depósitos de glucógeno que se tienen al Mo con la técnica de PAS, del ácido periódico de Schiff, tiene vacuolas de lípidos, de lipofucsina, que es un pigmento, o sea que es muy compleja la estructura del hepatocito.
Hacemos un esquema del hepatocito, este es el hepatocito poligonal, acá tengo el canalículo biliar entre dos hepatocitos vecinos, acá tengo el capilar sinusoide y separando el capilar sinusoide del hepatocito, el espacio perisinusoidal de DC. El núcleo, con un par de nucleolos, acá pareciera tener 3 nucleolos, muchas mitocondrias, el retículo endoplásmico rugoso, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico liso, vacuolas, que son lisosomas o peroxisomas, prácticamente contiene todos los organoides. Bueno, a mayor X, a mayor aumento, yo los veo como unas células poligonales, son estas, que tienen el núcleo, ¿sí? Que por ahí puede mostrar 2 nucleolos, como acá, y el citoplasma es generalmente acidófilo con algunas regiones basófilas, acá, que corresponderían al ergastoplasma, la zona del citoplasma que tiene el retículo endoplásmico rugoso. Este es un capilar sinusoide, ¿sí? Y bueno, y esto es lo que veríamos con el microscopio óptico, más que esto no podemos ver. Pero, si lo miramos al microscopio electrónico, fíjense todo lo que vemos. Vemos las mitocondrias, vemos el REL, vemos el RER. Acá, limitado en línea de puntos, vemos todo un conjunto de ribosomas libres, con pequeños gránulos. Se ven vesículas que contienen, como los lisosomas, etcétera, que van a contener enzimas. O sea que Almet muestra prácticamente todos los organoides que se describen en una célula. Este es el núcleo, un sector del núcleo. Bien, funciones del hepatocito. Muchas proteínas plasmáticas como albúmina, globulina, el fibrinógeno son producidas y secretadas por el hígado. El hígado desempeña un papel importante en la captación, metabolismo, almacenamiento y distribución de sustancias nutritivas, de vitaminas como A, D, K, que circulan por el torrente sanguíneo. También mantiene la concentración sanguínea de glucosa y regula las concentraciones circulantes de las lipoproteínas de muy baja densidad, o VLDL. Además, el hígado degrada o conjuga muchos fármacos y sustancias tóxicas, lo que se llama detoxificación. El hígado es un órgano exócrino porque produce la bilis, que contiene sales biliares, fosfolípidos y colesterol. También desempeña funciones de tipo endocrino, ya que segrega la 25-hidroxicólecalciferol, que es una vitamina D parcialmente activa. Recuerden que la vitamina D se activa en piel. El 7 de hidrocolesterol se transforma en el colecalciferol. Tenía que ir al hígado. Se la hidroxilaba en el carbono 25 y formaba el 25-hidroxicolecalciferol, que después va a ir al riñón. Entonces la hidroxila en el carbono 1 y forma la 1,25 dihidroxicolecalciferol o calcitriol, que ya es la vitamina D activa. Bueno, el hígado es necesario para la síntesis de esta vitamina, para el metabolismo de la vitamina D. También es capaz de transformar T4 en T3 para activar las hormonas tiroides. Segrega las IGF, los factores de crecimiento similar a insulina o somatomedinas. Esto lo vimos en crecimiento cuando veíamos la función indirecta de la somatotrofina sobre los tejidos duros, que la somatotrofina iba al hígado, estimulaba la síntesis de la IGF, que después iban al cartílago o al hueso y estimulaban su crecimiento. O sea que tiene funciones tanto de tipo endocrino como exócrino. Bien. Todos estos temas los pueden ver del Geneser, los pueden ver del Ross, los pueden ver del Sobota, pero hemos hecho un resumen bastante completo de la histología hepática, que era la última que me quedaba del aparato digestivo. Muy bien, queridos polluelos, esto ha sido la histología del hígado y de las vías biliares, esto ha sido todo histología digestiva. Lo que nos queda para terminar el curso de nutrición son las clases de química y de fisiología, que las estamos viendo de a poquito, pero con histología ya quedó todo absolutamente, y con embriología, absolutamente cerrado. Nos vemos en la próxima clase y sigan cuidándose, polluelos.